Comenzamos este domingo el tiempo de Adviento. Yo diría este bonito tiempo de Adviento. ¿Y por qué digo este bonito tiempo de Adviento? Porque es un tiempo en el cual se nos presenta de una manera predominante una virtud, y es la virtud de la esperanza, de la cual hablaremos hoy. Porque es muy importante que en la vida tengamos esperanzas. Qué triste es ver a un hombre o una mujer que no tengan esperanzas. La esperanza es una virtud principal en la vida de toda persona. Ya no digamos nada en la vida de un cristiano. Como se suele decir, el cristiano es el que tiene que ver la botella medio llena, nunca medio vacía. ¿Por qué? Porque tenemos motivos para la esperanza. Bien, ya he dicho que hablaremos después de esta gran virtud. Pero antes vamos a dar unas pinceladas, breves pinceladas, sobre lo que es el Adviento. La palabra Adviento significa venida. Y curiosamente, en este domingo se nos presenta la segunda venida del Señor. Qué curioso. Tal vez sea la venida en la cual nosotros menos pensemos. Pero la liturgia, en cambio, no. Si nos hemos fijado al final de todo el pasado año litúrgico, las últimas lecturas de los días de diario, de los domingos, evangelios, ahí de una manera predominante aparecía la segunda venida, la parusía, la venida del Señor al final de los tiempos. Y ahora comenzamos el tiempo de Adviento y yo diría que la mayor parte del tiempo de Adviento también se centra en esta venida, en la segunda venida. ¿Por qué? Porque la liturgia se centra en esta venida hasta el día 17 de diciembre. O sea que le da una importancia grandísima a esta segunda venida. Y ya digo, tengo la impresión de que nosotros es en la venida en que menos pensamos. Pero es importante. Ahora veremos por qué. Después también, a partir del día 17 de diciembre, ahí hay una especie de novena en la liturgia. Y ahí ya se centra en la primera venida del Señor, cuando el Señor nació, cuando el Señor se encarnó, cuando el Señor vino a este mundo. Y nos preparamos también para esa venida que celebraremos en la liturgia el día 25, principalmente porque después tenemos toda una octava de Navidad. Bien, pero hemos dicho tres venidas. Hemos hablado de la segunda y de la primera. ¿Cuál es la tercera? La tercera es cuando el Señor viene a nosotros. Vamos a ver, para situarnos. Nosotros nos situamos en medio de las dos venidas. En primer lugar, hubo una primera venida, el Señor nació, se encarnó, nos salvó. Y en la segunda venida, el Señor vendrá a recoger los frutos que sembró en la primera venida. Por lo tanto, nosotros, en este tiempo entre las dos venidas, ¿qué tenemos que hacer? Acoger todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos ofrece, o sea, la salvación. A Jesús le llamamos el Salvador. Él ha venido a ofrecernos la salvación. Por eso se encarnó y por eso entregó su vida. Y ahora nos toca a nosotros acoger esa salvación. Y llegará un día en que nosotros llegaremos a esa plenitud de vida cuando el Señor venga al final de los tiempos a recoger los frutos que Él sembró en la primera venida. Por lo tanto, tenemos tres venidas. Cuando el Señor nació, cuando vino, cuando el Señor sigue viniendo a nuestras vidas y cuando el Señor vendrá a recoger los frutos en la segunda venida. Y ahora, como ya decía al principio, vamos a hablar de la virtud de la esperanza, apoyándonos en dos cosas. Apoyándonos en el Evangelio de hoy, de este domingo, y apoyándonos también en una encíclica que el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, escribió en el año 2007, y esta encíclica se llama Spe Salve. Vamos a hablar de la esperanza apoyándonos, ya digo, en el Evangelio y también en esta encíclica del Papa. Y de las muchas reflexiones que nos ofrece el Papa Benedicto XVI en esta encíclica, vamos a fijarnos principalmente en dos reflexiones. Vamos con la primera. El Papa nos habla de esperanza en singular sin S
y de esperanzas en plural con S. Vamos a ver esa diferencia entre esperanzas y esperanza. También lo vemos en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy hemos escuchado lo siguiente. En tiempos de Noé, la gente comía, bebía y se casaba. Y sin embargo, cuando menos se lo esperaban, Dios les mandó el diluvio y acabó con la mayoría de todos ellos, menos los que iban en el arca de Noé. Y podemos preguntarnos, ¿estaban haciendo algo malo? ¿Hacían algo malo por comer, beber y casarse? No, aparentemente no. Pero sí estaban haciendo algo malo cuando todas sus esperanzas eran esas y únicamente esas, y vivían olvidados de Dios. Ahí ya sí estaban haciendo algo malo. Se habían centrado en las esperanzas y se habían olvidado de la esperanza principal, que es Dios. O sea, que centrarnos en las esperanzas, que en sí mismas son buenas, pero si lo hacemos de una forma excluyente y excluimos a Dios, la esperanza por excelencia, entonces eso ya sí que es malo. Pero hay una esperanza por encima de todas las esperanzas, una esperanza única, y esa esperanza se llama Jesucristo. Jesucristo es el horizonte de nuestra vida. Hacia Él nos encaminamos. Esa tiene que ser nuestra esperanza principal y no podemos perder nunca de vista ese horizonte que es Jesucristo, que es el que da sentido a toda nuestra vida y a todas las esperanzas. Dios ilumina el horizonte de nuestras esperanzas y todas nuestras esperanzas tienen que estar, y esto es la clave, esto es lo importante, tienen que estar supeditadas a la esperanza principal, a esa esperanza que es Jesucristo, que es la esperanza que da sentido al resto de esperanzas. No nos engañemos, todo hombre y toda mujer tiene unas expectativas de plenitud y de felicidad. Y el único que es capaz de colmar esas expectativas, el único que es capaz de llenar nuestro corazón, es Jesucristo. Qué bien decía esto San Agustín. San Agustín lo decía con esas frases redondas que él tenía. Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. O sea, el único que puede llenar todas nuestras expectativas, el único que puede colmar todas nuestras expectativas es Jesucristo. Es verdad que las otras esperanzas son necesarias en la vida y son señal de un corazón vivo. O sea que es importante que tengamos esperanzas. Pero ya digo, esas esperanzas tienen que estar siempre supeditadas a la esperanza principal que es Jesucristo. La auténtica esperanza, el único que puede colmar toda nuestra vida. Y el segundo matiz que hace el Papa es que cuando alguien espera algo es porque ya lo tiene. Al menos lo tiene en parte. Es esa frase famosa que siempre se ha dicho en la Iglesia, el ya sí, pero todavía no. Por ejemplo, la salvación. Si nosotros deseamos la salvación, si nosotros le pedimos al Señor la salvación, ¿por qué es? Porque ya en germen la tenemos, porque ya hemos sido salvados por el Señor. A Dios lo tenemos, pero no en plenitud. Es tan importante tener expectativas de que Dios nos quiere dar un don pleno y superior. Es tan importante eso como también es importante pensar que ya tenemos a Dios, que ya en parte tenemos a Dios, no en plenitud, pero ya le tenemos y bastante, no poco, sino bastante. La esperanza también es espera de lo que ya tenemos, de lo que ya tenemos aquí y ahora. Sería muy triste pensar que con todo lo que nos ha concedido el Señor, con todo lo que nos concede cada día el Señor, no tuviéramos esperanza, no esperásemos nada. El Señor continuamente nos está colmando de dones. Y tenemos que tener esperanza en esos dones que el Señor nos ofrece constantemente en nuestra vida. Una esperanza concreta de cada día, porque el Señor cada día nos está dando cosas,
nos está colmando con sus dones, nos está colmando con sus gracias. Y esa esperanza se tiene que dirigir al día a día, a lo que el Señor nos ofrece cada día en nuestra vida. Pues para acabar, podríamos decir que nuestra esperanza, la esperanza cristiana, se tiene que centrar en las tres venidas del Señor. La primera, ser conscientes de lo que nos trajo el Señor, la salvación y acogerla. La segunda, lo que nos trae el Señor aquí y ahora, los dones que Él nos ofrece, sobre todo a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios y a través de las gracias que Él nos ofrece cada día, aquí y ahora. Y la tercera esperanza, poner nuestra vista en el horizonte, o sea, en el encuentro con Dios, en la meta final de nuestra vida. Pues que este tiempo de Adviento avive en nosotros estas tres esperanzas. La primera, la acogida de la salvación que nos trajo el Señor en la primera venida. La segunda, acoger todos los dones que el Señor nos ofrece aquí y ahora. Y la tercera, poner nuestra esperanza en el más allá, en el encuentro con Dios Padre en el cielo. Que así sea.